Bendito sea el Señor. Amados, en este día tenemos un tema muy bonito y se llama Dios nos da el verdadero entendimiento. Repito, Dios nos da el verdadero entendimiento. Vamos a orar. Padre, te adoramos. Te bendecimos, Padre maravilloso, porque tú eres tan lindo, tan perfecto, tan bueno, tan bondadoso, Señor, que tú quieres que te conozcamos profundamente, Señor. Y tú tienes hijos sabios, que te podamos entender, que tengamos tu entendimiento, tu conocimiento, para poder obedecerte, para poder hacer lo que tú nos ordenas, Señor, para hacer tu perfecta voluntad en nuestra vida, Señor. Por eso tú nos quieres dar tu entendimiento, ese verdadero entendimiento, Señor, que viene del cielo mismo a través del Espíritu Santo, usando tu palabra bendita, Señor. Háblanos en este día, Señor, y regálanos ese entendimiento, Señor, ese verdadero entendimiento para poder conocerte, para poder entenderte y poder obedecerte, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias. Bendito sea el Señor. Repito, el título, Dios nos da el verdadero entendimiento. Bendito sea el Señor. Primero debemos entender, amados hermanos, quién es Dios. El primer entendimiento. Tenemos que entender quién es Dios. No es cualquier Dios. Es el Dios verdadero. El único Dios. Él es el creador del universo. El soberano Dios. El soberano. El entendimiento de Dios, amados hermanos, nos da el conocimiento. Repito. El entendimiento de Dios nos da el conocimiento, la inteligencia y la sabiduría. De Dios. No del mundo, de Dios. Veamos en el Salmo 111, versículo 10. Salmo 111, versículo 10. Búsquenlo y vean con sus ojitos y vemos cómo el principio, todo tiene un principio. Y ese principio es el temor a Dios. ¿Qué es temer a Dios? Respetar, amarlo. Ese es el verdadero temor. Y entonces aquí dice el Salmo 111, versículo 10, dice, el principio de la sabiduría del hombre es el temor de Jehová, el respeto y obediencia. Ese es el temor. Buen entendimiento, dice. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, todos los que obedecen su palabra. Su loor permanece para siempre. Aleluya. Qué lindo lo que el Señor nos dice aquí. Cuando aprendemos a temer a Dios, amados hermanos, y a obedecer su palabra, es porque Jehová, nuestro Padre Celestial, nos da su entendimiento divino. Hasta para eso. Él nos da el entendimiento divino para poder temerle de verdad a Él. Temerle de corazón, no de boca, sino temerle, decirle, Señor, no te puedo fallar. Entonces vemos aquí, porque Él quiere que le conozcamos y le obedezcamos. Eso es lo que quiere el Padre de nosotros. Así como nosotros como padres queremos que nuestros hijos nos conozcan y nos obedezcan. Porque si no nos conocen, no conocen nuestro carácter, no conocen nuestra personalidad, no conocen nuestros principios, entonces los hijos no pueden obedecer. Lo tenemos nosotros como así. Dios el Padre Él es soberano y Él tiene principios firmes, bíblicos. Entonces eso nos hace a nosotros reaccionar y ubicarnos en el orden que Dios nos manda. Amén. Veamos en el Salmo 119, Salmo 119 del 33, versículos 33 y 34. Mira aquí el salmista como clama. Versículo 33 y 34 dice, enséñame, oh Jehová. Es un clamor, es una petición, es un ruego.
Y eso nosotros tenemos que pedirle al Señor también. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Pero enséñame, dame entendimiento. Aquí le pide el entendimiento. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Amados hermanos, debemos pedirle al Señor que nos enseñe su palabra escrita y nos dé su entendimiento para poder nosotros guardar su ley. Necesitamos pedirle y decirle, Señor, enséñame. Cada día tenemos esa obligación de pedirle, Señor, enséñame y guíame. Que nos enseñe y que nos guíe. Amén. Porque necesitamos del Señor. Veamos en el Salmo 119 mismo, versículos 124 y 125. Y mire lo que le pide aquí también. Y eso también es un ejemplo. Nosotros también tenemos que conversar con el Señor y decirle esto al Señor. Haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos. Enséñame tu ley, tu palabra. Tu siervo soy yo. Dame entendimiento para conocer tus testimonios, tu palabra. Qué lindo, hermanos. Sin el entendimiento de Dios en nosotros, no podemos conocer y obedecer su palabra. Aquí vemos claramente que sin el conocimiento, el entendimiento de Dios, no podemos obedecer su palabra. Por eso el salmista dice, enséñame, dame ese entendimiento. Entonces, vemos ahora en el Salmo 119, 169. Salmo 119 mismo, Salmo y versículo 169. Dice así, bendito sea el Señor. ¿Lo tiene? Amén. Llegue mi clamor delante de ti. Otra petición que le está diciendo. Llegue mi clamor, mi oración, mi petición, mi ruego. Porque ese es un clamor. Llegue mi clamor delante de ti. Oh Jehová, por favor. Dame entendimiento conforme a tu palabra. Dame entendimiento a través de la palabra. Porque ese es el entendimiento que nos da Dios. El entendimiento de Dios está escrito aquí en la Biblia. No necesita que ningún hombre, ninguna mujer venga y le diga, esto es así. No. El verdadero entendimiento de Dios está escrito aquí en la Biblia. El entendimiento humano sale de los labios humanos. Pero ese no es el verdadero, el entendimiento que nosotros queremos. Nosotros queremos este. Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. Conforme a lo que tu palabra está escrita, que yo la pueda obedecer, que yo la pueda entender, para poder obedecer. Bendito sea el Señor. Amén. Nuestro clamor a Dios debe ser, dame entendimiento conforme a tu palabra, porque su palabra nos revela quién es Él. Y Dios nos responde por su palabra escrita. Él aquí nos dice. Amén. Esa es la petición nuestra. Ahora vamos a ver la respuesta de Dios. Proverbios 2, 1 al 6. Porque aquí está todo. El Señor nos está, le estamos clamando, estamos pidiendo. El Señor dice, ahí te va, mi hijo. ¿Quieres esto? Pues ahí te va. Aquí está la respuesta. Porque esa es la Biblia. Estamos conversando con el Padre. Estamos clamando a Él y el Señor nos responde. Amén. Al momento con su palabra. Y mire cómo nos trata. Proverbios 2. Proverbios 2 del 1 al 6. Hijo mío, mire cómo nos trata. Hijo, porque somos hijos de Él. Amén. Y somos de Él, dice, hijo mío. Si recibieres mis palabras, si en verdad quieres recibir mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, en tu corazón, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría de Dios que nos está dando este momento.
Si inclinares tu corazón a la prudencia, si eres prudente para obedecer, si clamares a la inteligencia divina, si ya pidieres, por favor, dame esa inteligencia divina, y a la prudencia dieres tu voz, que Él responda, que nosotros podamos responder a esa prudencia y callarnos cuando debemos callar. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, porque la palabra de Dios vale más que todos los tesoros del mundo. Entonces, dice Dios, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Pero ¿qué precio tenemos que pagar? Buscar de corazón, así como buscamos los dólares, así mucho más buscar lo que más vale. Porque el dinero se acaba, la palabra de Dios nunca se va a acabar. Amén. Esa nos va a llevar, esa nos va a fortalecer toda la vida. Amén. Y el 6 dice, porque Jehová, solamente Él, porque Jehová da la sabiduría y de su boca, aquí que está ya en la palabra escrita, viene el conocimiento y la inteligencia. Qué maravilla, hermano. Qué tesoro más grande encontramos aquí en la respuesta de nuestro Padre Celestial. Ahora, el estudio de la palabra de Dios, amados hermanos, para poder adquirir esta inteligencia, este conocimiento, el estudio de la palabra debe ir acompañada de un espíritu de oración. Antes de estudiar, oramos. Mientras estamos estudiando, también tenemos que orar para que a veces no entendemos o le damos gracias al Señor. Dice, ay, gracias Señor porque me estás abriendo el entendimiento y puedo entenderte, puedo obedecerte, ya puedo obedecerte, ya sea lo que te gusta y lo que no te gusta. Entonces, tenemos que estar acompañados de un espíritu de oración, clamando, suplicando por sabiduría y entendimiento divino, no humano, no humano. A veces nosotros somos prácticos para escuchar al hombre en un programa y eso nos queda en la mente. Pues nos gustó esa palabra, pero no, eso no es bueno. Mejor es escuchar lo que dice Dios aquí en la Biblia. Y esa es la que nosotros tenemos. Ese es el conocimiento divino que tenemos que recibir. No es del hombre. Es bueno aprender, pero no para meterlo en el corazón, sino lo que tenemos que meter al corazón es la palabra de Dios, el conocimiento de Dios, el consejo divino de Dios. Eso sí debe ir en nuestro corazón. Veamos en Proverbios 16, 22. Proverbios 16, 22. ¿Por qué razón dije eso? Porque aquí en la palabra no responde. Proverbios 16, 22. Dice así, manantial de vida es el entendimiento al que lo posee. Manantial de vida. Mas la erudición de los necios es necedad. ¿Qué dice? ¿Qué entendemos aquí? Que manantial de vida es el entendimiento divino, el de Dios. Mas el entendimiento terrenal de muchos eruditos es necedad. Son sabios, se dicen sabios, doctores y todos, pero eso, en muchas palabras, hay pecado. Y hablamos demasiado y cuando no salimos de la Biblia, corremos el peligro de ser necios. ¿Por qué? Porque nos engrandecemos, se engrandece la gente y todo, y eso va fuera de orden. Veamos en 1 Corintios 1:30. 1 Corintios 1:30. Que el Señor nos mantenga siempre humildes, siempre dispuestos a escuchar la palabra del Señor. Siempre a ser instruidos por Él, no por el hombre, no por el hombre.
El hombre solamente es un vaso, nada más. Pero nada, el entendimiento lo da Dios. Primera de Corintios 1:30. ¿Lo tienen? Y dice así: mas por Él, por el Dios Padre que nos llamó a Cristo, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, por el Padre, sabiduría. Somos sabios para Dios. Justificación, somos justificados ante Él. Santificación, somos santos. Y redención, somos redimidos. Ya Él pagó nuestra deuda de nuestro pecado. Entonces vemos aquí que es por medio de Cristo. De Cristo, en Cristo y con Cristo. Vemos que ahí en Cristo, Cristo céntricos. En Cristo, con Cristo y en Cristo. ¿No? Entonces ahí es que el creyente recibe la sabiduría del Dios Padre y experimenta la justicia divina y por ende vive la justicia divina. La vivimos, la obedecemos. ¿Por qué? Porque el Dios nos hizo sabios para entender la palabra de Dios. Nos ha hecho sabios para obedecer. ¿Cuándo? Cuando estamos en Cristo. Cuando estamos dirigidos por Cristo. Bendito sea el Señor. Ahora, Dios nos dice en Isaías 55, 6, 9. Isaías 55, del 6 al 9. Entonces el Señor dice: no te apoyes en tu propia prudencia, no seas sabio en tu propia opinión. No. Tenemos que estar siempre recordando que Dios nos da el verdadero entendimiento. No olvidemos del tema. Y dice así el Señor: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Tenemos que buscar a Dios mientras tengamos vida. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová. Vuélvase. El cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos, dice Dios, no son vuestros pensamientos. Yo no pienso como ustedes. Ni vosotros, ni vuestros caminos, dijo Jehová. Cuantos son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. ¿Qué vemos aquí, hermano? Que los pensamientos y caminos de Dios son divinos, son celestiales. En cambio, los pensamientos y caminos del hombre sin Cristo son solo terrenales. Son pensamientos humanos. Amén. Son pensamientos carnales. Por eso debemos buscar a Dios ahora que estamos vivos y que estamos cercanos a Él, que estamos en Cristo. Porque si nos alejamos de Cristo, pues estamos fuera. Ya no nos va a escuchar. Entonces, con la facilidad que ahora el Señor nos prepara y dice: no te confundas. Mis pensamientos son diferentes, mis caminos son diferentes. Entonces, eso es lo que el Señor quiere darnos, ese entendimiento celestial, para que nosotros porque nos creemos ya hijos de Dios y podemos hacer todo lo que queramos. No. El Señor dice: no tienes que caminar por allí. Tienes que caminar por donde yo te ordeno. Entonces, veamos aquí en Amós 3:3. Porque nosotros tenemos que pedirle entendimiento para poder caminar con Él. Porque Amós 3:3 dice: andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Eso.
repito, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Dos personas no pueden andar si no están de acuerdo. No. Si estás enojado con otra persona, no caminas. No, vete tú para allá, yo voy para acá. Así mismo hacemos con Dios. ¿Y cómo dejamos de estar de acuerdo con Dios? Cuando desobedecemos al Señor. Cuando no aceptamos el consejo divino. Porque Él como buen padre nos está guiando por su camino. Amén. Él nos está enseñando su camino, sus pensamientos, para que nosotros caminemos con Él. De otra manera no vamos a caminar. Por eso dice, andarán dos juntos si no tienen de acuerdo. Así Dios dijo, tienes que ponerte de acuerdo conmigo en obediencia para entonces yo caminar contigo. De lo contrario no puedo. Porque Dios no puede violar su palabra, no puede violar sus principios. Él nos ama mucho, pero dice, no, estás en desobediencia, yo no camino contigo. No puedo. No estás de acuerdo conmigo. Arregla, entra a obedecer, entonces ahí sí, nos ponemos de acuerdo y caminamos juntos. Amén. Bendito sea el Señor. Veamos en Daniel 1:17, un ejemplo del respaldo de Dios. Porque Dios respalda al obediente. Daniel 1:17, que vemos aquí. Daniel 1:17. Que dice así. Aquí pone el Señor como ejemplo. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. ¿Por qué? Porque tenía que hacer un trabajo para el Señor, porque ellos habían buscado al Señor. Entonces vemos aquí que si el creyente en Cristo se está esforzando por ser fiel a Dios y a sus caminos, puede estar seguro que Dios estará con él y le dará el entendimiento, la ayuda y la gracia necesaria para cumplir la voluntad de Dios. Y ellos cumplieron la voluntad de Dios. Ellos se jugaron la vida, pero fueron fieles y Dios los salvó. Amén. A uno le libró del foso de los leones, al otro del horno de fuego. No les pasó nada. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. Porque ellos estaban honrando al Señor, poniendo en práctica el entendimiento que Dios le había dado. Bendito sea el Señor. Lo mismo nosotros tenemos que poner en práctica todo lo que el Señor nos enseña para compartirlo con otros. Ahora, veamos en Lucas qué pasó aquí con los discípulos. Lucas 24 del 36 al 45. Lucas 24 del 36 al 45. Vamos a ver aquí qué le pasó a los discípulos. Y también nos pasa a nosotros, porque somos discípulos. Por eso que necesitamos del entendimiento de Dios cada día. No solamente hoy, no, cada día. Lucas 24, del 36 al 45. ¿Lo tienen? Y entonces ya vemos aquí a Cristo resucitado. Mientras ellos, o sea, los discípulos, aún hablaban de estas cosas, de la resurrección de Cristo, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Estaban las puertas cerradas, y él pasó todas las paredes y se presentó ahí, porque tenía cuerpo glorificado. Y le dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, los discípulos pensaban que veían espíritus. ¡Wow! Ya estamos viendo demonios aquí, un espíritu maligno que viene esta persona a representarse. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestros corazones estos pensamientos de duda. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo.
Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Tuvo que enseñarles. Y como todavía, fíjense lo que pasa aquí, y como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban tan emocionados y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Para que lo vean actuar como humanos. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que yo os hablé. Aquí él les abre el entendimiento. Les recuerda su palabra. Estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Vieron? Eran discípulos de Cristo. 3 años estuvieron con él estudiando. Cuando lo vio resucitado, y ya todo eso y el Señor ya lo habían disipado. Pero ellos no creían, de emoción. ¿Por qué? Porque era necesario que Cristo abriera el entendimiento. Por eso nosotros tenemos que pedir que el Señor nos abra todos los días el entendimiento para ir cada día aprendiendo algo. Bendito sea el Señor. Amén. Entonces vemos que los discípulos no podían entender la resurrección de su Maestro Jesús. Aún viendo sus llagas y viéndole comer. Entonces vemos aquí que el Señor les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Nuestra petición es que el Señor nos abra el entendimiento para comprender lo que está escrito. Y obedecer. Y obedecer. Que nos dé hambre y sed de la palabra para estudiarla y obedecer. Eso es eso. Ahora veamos en Mateo 16, 28. Mateo 16, 28. Esto tiene referencia a lo que le pasó a los discípulos. Y esto también le pasa aquí a los discípulos. Él ya le había anticipado que ellos no iban a creer la resurrección, no iban a apreciar el sacrificio de Cristo, no iban a entender por qué Cristo murió y resucitó. Y dice aquí, Mateo 16, 28, dice, de cierto os digo, le dice Cristo a los discípulos, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. No entendían por qué razón murió Cristo y resucitó. Por eso es necesario el entendimiento de Dios, para poder entender la grandeza del sacrificio de Cristo, la grandeza de su muerte y de su resurrección, porque Él murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación, porque al resucitar Jesucristo, Él estaba dando una muestra y quedó esa marca registrada, que así es porque la muerte, la resurrección de Cristo es la garantía de la nuestra, de nuestra resurrección. Así como Cristo resucitó con un cuerpo glorificado, así también nosotros vamos a resucitar. Amén. Cuando Cristo venga. Si nos mantenemos en Cristo. Si nos mantenemos en Cristo. Porque eso es lo que dice la palabra. Ahora veamos en Juan 15, del 4 al 6. San Juan 15, del 4 al 6. Aquí está. El Señor nos da el entendimiento, hablándonos, educándonos, alimentándonos con su palabra escrita. Juan 15, 4 al 6 dice, permaneced en mí. Ajá, primera orden. Permaneced en mí, o sea, en Cristo, y yo en vosotros. ¿De qué manera permanece Cristo en nosotros? A través de la palabra.
Porque es el verbo hecho carne, la palabra hecho carne. Si hay palabra de nosotros en nuestro corazón, está Cristo. ¿Por qué razón? Porque dice, como el pámpano, o sea, la rama, no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, o sea, en el árbol que es Cristo, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, dice, yo soy el árbol de vida. Vosotros los pámpanos, las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Nada. Todo nos sale mal. Amén. Y el 6 dice, el que en mí no permanece, el que se aleja de mí, será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Aquí está hablando no de cualquier fuego, está hablando del fuego del infierno. Sin Cristo nada podemos hacer. ¿Sí? Bien claro el Señor. Ese es el entendimiento más sencillo. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Gloria a Dios. Ahora veamos en Romanos 12, 1, 2. Romanos 12, 1, 2. Bendito sea el Señor. Y dice así. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos o nuestro templo, porque es templo del Espíritu Santo, acuérdate, en sacrificio vivo espiritualmente, no muerto, separado de Dios, no, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice, no os conforméis a este siglo, a este mundo. No te conformes con este mundo, a lo que te enseña o te da o te ofrece. No, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tienes que cambiar todos tus pensamientos para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí nos manda a educar nuestra alma. Ahora, amados hermanos, nosotros en Cristo, ya con el entendimiento que nos da la palabra de Dios, amén, somos templo, sacerdocio y sacrificio vivo. Tres cosas somos nosotros. Templo, sacerdocio y sacrificio vivo. Nuestra vida, nuestro testimonio. Bendito sea el Señor. Entonces, como sacerdotes, que somos en nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y no podemos adaptarnos ya al mundo, a la vida mundana, a las costumbres que teníamos antes. No podemos adaptarnos a este mundo, sino ser transformados nuestra vida por medio de la renovación de nuestro entendimiento antiguo. Antes pensábamos diferente, antes actuábamos diferente. Ahora en Cristo, con este entendimiento, tiene que ser diferente. Tiene que ser diferente. Porque el entendimiento de Dios es a través de la obediencia y la vivencia de la palabra de Dios escrita para poder tener legalmente, o sea, vitalmente, mejor dicho, la mente de Cristo. Nosotros estamos en Cristo, nosotros tenemos la sabiduría de Cristo y por ende tenemos la mente de Cristo, dice la Biblia. Ahora, vamos a ver aquí en 1 Corintios 2:16.
está. ¿Lo tienen? Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién? Para conocer la mente del Señor tiene que tener el entendimiento de Dios. ¿Quién lo instruirá? ¿Quién lo instruirá? Dice. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos legalmente la mente de Cristo. Bíblicamente. Y dice que tenemos la mente de Cristo. Pero vitalmente, o sea, efectivamente, la tenemos cuando pensamos como Él. Como Cristo. Como Cristo. ¿Por qué? Porque no, si decimos que tenemos la mente de Cristo y estamos pensando en algo incorrecto, algo que está contra la palabra de Dios, que Cristo nunca pensaría eso, entonces no tenemos la mente de Cristo. Amén. Legalmente está aquí. Podemos tener la mente de Cristo, pero tenemos que actualizarla. O sea, si renovamos la mente, Viviendo. si la renovamos. Si la renovamos. Si renovamos la mente, si ya no nos adaptamos a las cosas del mundo y damos preferencia a lo de Dios, entonces ahora sí, cuando apliquemos 100% de que somos templo, sacerdocio y sacrificio. ¿Qué prestamos la vida? Nosotros presentamos nuestra vida al Señor. Señor, me presento delante de ti. Pero, santo. Pero si estoy en pecado, no puedo ni alzar la mano ni decir, Señor, aquí estoy presentando sacrificio, porque la Biblia dice, presenta un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Pero si estamos en mal pecado, entonces no agrada a Dios. Entonces tenemos que arrepentirnos y volver al camino, entrar, volver a los pensamientos de Dios, a los caminos de Dios. Regresamos. Amén. Regresamos a Cristo, entonces pasó el Señor y está bien. No continúa con eso, pero Nos perdona ya. nos perdona ya. Bendito sea el Señor. Primera de Corintios 1, 19 al 20. Primera de Corintios 1, 19 al 20. Ahí mismo está. ¿Qué hace el Señor aquí? Vamos a ver. ¿Lo tienen? Pues está escrito aquí en la Biblia. Estamos leyéndolo. Destruiré, dice Dios, destruiré la sabiduría de los sabios. De los sabios. En ese entonces estaban los judíos y los griegos, los más sabios, que se creían conocer a Dios, pero no lo obedecían. Y desecharé el entendimiento de los entendidos, según ellos. Y hace una pregunta: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? El escribano. ¿Dónde está el disputador de este siglo? Que es Satanás. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Dios ha enloquecido la sabiduría del mundo. ¿Por qué? Porque la sabiduría del mundo, dice Santiago, que es terrenal, animal y diabólica. En cambio nosotros ahora en Cristo, con el entendimiento de Dios, a través de su palabra, tenemos la mente de Cristo. Entonces tenemos los pensamientos de Cristo. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces vemos que Dios destruye la sabiduría de los sabios terrenales. Y desecha el entendimiento de los entendidos sin Dios. Toda esa sabiduría no cuenta para salvación. Cuenta para sus negocios, para su estadía en la tierra, pero no cuenta para la vida eterna con Dios. Amén. Pero aquí el Señor quiere que nos damos su entendimiento para nosotros ser salvos. Ahora, veamos en 2 de Corintios 3:14. 2 de Corintios 3:14. Bendito sea el Señor. Y dice así: pero el entendimiento, a ver, hasta el 14 al 16, vamos a ver. 14 al 16. Sí.
Pero el entendimiento de ellos, del que no está en Cristo, se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, en especial para los judíos que no tienen a Cristo, les queda el mismo velo, no descubierto, está sellada la visión, el cual por Cristo es quitado. Cristo lo quitó ya, el velo. Y aún hasta el día de hoy, dice la palabra, porque realmente sucede. Cuando se lee a Moisés, cuando estudian solamente la ley del antiguo pacto, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Aleluya. El velo se quitará. Cuando venimos a Cristo, amados hermanos, ese velo del entendimiento humano es quitado por el Espíritu Santo para poder recibir el conocimiento de Dios. No vamos a tener dos conocimientos. Nos quita el terrenal, nos quita el viejo y nos pone el nuevo. Amén. Porque la palabra de Dios es el vino nuevo. No puede entrar en un odre viejo, en un corazón viejo, que pertenece a la vieja vida. Sino el nuevo. Somos nacidos de nuevo, estamos en Cristo. Nuevas criaturas. Ahora veamos mismo en 2 de Corintios, capítulo 4, del 22 al 24. ¿Qué pasa aquí? Esto es lo que pasa en la iglesia. Desgraciadamente. Segunda de Corintios 4, ahí mismo estamos, versículo 22 al 24. No, este no tiene. 22. Este es primera de Corintios. No, espérate. Porque este termina en 3 y 4, no. Es versículo 3 y 4. 4, 3, 4. Son 4, 3 y 4. Segunda de Corintios 4, 3 y 4. Ya. Y aquí está, y dice, pero si nuestro evangelio, el evangelio de Cristo, está aún encubierto, está tapado. ¿De acuerdo? El velo, que es el versículo anterior que leímos, el velo estaba puesto todavía ahí. Por eso dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto por ese velo, entre los que se pierden está encubierto. Entre los que se pierden en la misma iglesia está encubierto. En los cuales el Dios de este siglo o de este mundo, que es Satanás, que está metido en la iglesia, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Dios, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo es Satanás, y él ciega el entendimiento de los incrédulos. ¿Por qué hay incrédulos en la iglesia? Por no estudiar la palabra. Al no estudiar, no tiene el entendimiento de Dios. Y al no tener el entendimiento de Dios, entiende lo que sea, y obedece lo que sea, y le pone dudas a la verdad. Si alguien está diciendo, mira, nosotros somos hijos de Dios y vamos a tener esto, otro, yo no creo eso. Hay muchos incrédulos. ¿Por qué? Porque no obedecen la palabra. Y ahí viene la incredulidad. Entonces vemos aquí, para que no reciban el evangelio de Cristo, ya que por medio de él recibimos el entendimiento de Dios, por el evangelio. No por las cosas del antiguo pacto, no, sino por el evangelio, porque Amén. él trajo el evangelio. Las buenas nuevas es para todos, judíos y no judíos. Por eso el judío que acepta a Cristo está con nosotros, que pertenece al cuerpo de Cristo, y son hermanos maravillosos. Bendito sea el Señor. Ahora vamos a
Efesios 1 del 15 al 18. Efesios. Efesios 5 del 15 al 18. Ephesians 5, 15 to 18. Ephesians 5, 15 to 18. Perdón, Efesios 1 es. Efesios 1. So going back to Ephesians 5, Efesios 1 15 to es. 18. Efesios 1 del 15 al 18. Vemos aquí esta oración. Por esta causa, dice el apóstol Pablo, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, dice Pablo. ¿Para qué? El Dios de nuestro Señor Jesucristo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, el Padre. ¿De qué manera? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Aquí está el entendimiento que Dios nos da. El entendimiento del alma, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. La oración de Pablo, amados hermanos, también debe ser nuestra oración al Señor por todo creyente, para que el Señor alumbre los ojos de entendimiento para poder hacer la voluntad de Dios. Porque como dijimos antes, si no entendemos, no tenemos el entendimiento de Dios, va a ser difícil o casi imposible hacer la voluntad de Dios. Porque solamente con el entendimiento de Dios podemos hacer la voluntad del Señor. De lo contrario, vamos a estar pataleando, como vemos aquí en Efesios 4, del 17 al 18. Efesios 4, del 17 al 18. Bendito sea el Señor. ¿Lo tienen? Amén. Esto, pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, no, que andan en la vanidad de su mente, todavía viviendo como la vieja vida, teniendo el entendimiento entenebrecido, porque tiene el entendimiento humano todavía, entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. ¿Cuál ignorancia? La espiritual, ignorancia bíblica, porque puede ser un científico, pero si no tiene el conocimiento divino, el entendimiento divino, es ignorante. Ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de vuestro corazón. Cuando no obedecemos la palabra, corremos el riesgo de que nuestro corazón se endurezca, se pone duro. Que vemos aquí, amados, que la falta de conocimiento de Dios endurece nuestro corazón. Por eso tenemos que leer todos los días la palabra, para que no se endurezca nuestro corazón. No leemos hoy, o falta un domingo al culto, o falta una reunión, entonces vamos debilitándonos, y vemos las consecuencias, porque la frialdad es notoria, porque decae nuestro espíritu, nuestra alma se debilita, nos ponemos tristes, porque no tenemos la palabra con los hermanos, no podemos compartir. Entonces es importante lo que nos dice el Señor aquí en Efesios 4,
del 22 al 24. O sea, más adelantito. Efesios 4, del 22 al 24. Aquí es una orden. Y dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir antes de Cristo, cuando vivíamos desordenadamente, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Aquí está lo que dice Romanos, no lo que vimos en Romanos. Con el espíritu de vuestra mente, o sea, el alma. Tenemos que educarla para que piense correctamente, guiado por la palabra de Dios. Y vestidos del nuevo hombre, del que nació de Dios, del nuevo hombre que Dios creó, creado según Dios, no según el papá y mamá nomás, no, según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué vemos aquí, amados hermanos? Que debe haber diferencia, debe rotundamente haber diferencia entre nuestro comportamiento como cristianos, que ya tenemos el entendimiento de Dios. Hay una diferencia. Hemos crecido, hemos madurado un poquito, o nos hemos quedado otra vez como bebés, ¿no? Porque ya no somos ignorantes de la verdad de Dios. No somos ignorantes, hermano, porque ya no estamos escuchando, estamos leyendo con nuestros propios ojos lo que dice Dios. Veamos en Filipenses 4, ahí al 7. Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7. Y esto es un consejo para todos. Porque a veces nos turbamos, nos amargamos, nos desesperamos, porque somos humanos. Esa es la disculpa. Y nos olvidamos de que somos hijos de Dios. Amén. No nos olvidamos de que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero para eso es el entendimiento de Dios, que esté dominando nuestra vida para no caer en la trampa. Y no nos damos cuenta. Entonces dice así: por nada estéis afanosos, preocupados, desesperados, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Oración y ruego. Con acción de gracias. ¿Por qué dice con acción de gracias? ¿Cómo yo voy a dar gracias por todo lo que me está pasando? No. Ahí hay que dar gracias a Dios. Porque esa es una orden de Dios. Porque ahí es que estamos dando, el Señor nos está puliendo. Estamos pasando una prueba que es un examen. Cuando no pasamos el examen y nos comenzamos a quejar, entonces esa prueba se vuelve a repetir. Y el Señor no la quita, la repite porque pasa de grado o qué. Y nosotros queremos pasar de grado. Tenemos que vencer la prueba, pasar la prueba, a la brava como sea. Pero la pasamos. Entonces no podemos acobardarnos. No podemos, dice. Con acción de gracias, dando las gracias a Dios, porque esa prueba me va a crecer, porque en esa prueba me doy cuenta cuál es mi estado espiritual de verdad. ¿Estoy creciendo? ¿Estamos creciendo? ¿O estamos estancados? ¿O hemos retrocedido? Entonces, todas esas pruebitas el Señor pone para nuestro beneficio. Amén. ¿Y qué pasa después cuando nosotros descansamos en el Señor? El 7 dice: y la paz de Dios, aleluya, que sobrepasa todo entendimiento humano, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aleluya. No hay problema. Les dejamos al Señor, entonces ahí sí se aplica lo que dice el Señor: venid a mí todos los trabajados y cansados, que yo os haré descansar. No vivas cansado, no vivas amargado, desesperado, frustrado. Pero nosotros nos olvidamos del entendimiento de Dios que nos da y cogemos el entendimiento de
del viejo que teníamos para dudar. No. Ahí sí actuamos como incrédulos en la iglesia. No nos resplandece, no resplandeció la luz del Evangelio un tiempo, pero perdimos ese entendimiento y otra vez volvemos a la tiniebla de ignorancia. Ignorancia de la palabra de Dios, no olvidamos. Por nada debemos estar afanosos, hermanos, sino que debemos orar con acción de gracia, no quejándonos, sino dándole gracias a Dios por todo. Por todo. Esa es la orden. Amén. Por todo. Colosenses 2:3. Colosenses capítulo 2, versículos 2 y 3. Mire aquí lo que está. Aleluya. Porque el Señor es bueno. Amén. Él suple nuestras necesidades. Y aquí está la riqueza. ¿Lo tienen? Para que sean consolados. Lo que estamos hoy desesperados. Seamos consolados sus corazones. Unidos en amor. En el amor de Dios. Hasta alcanzar toda la riqueza de pleno entendimiento. Aquí llega la plenitud de conocer el entendimiento de Dios, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Ese misterio del amor de Dios, el respaldo de Dios, del Padre y de Cristo. ¿Por quién? ¿Por medio de quién? ¿Quién es nuestro Maestro? El Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo conocemos el misterio de Dios y el Padre y de Cristo, dice. ¿En quién? ¿En quién? En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pero ya vimos en Efesios 2, del 1 al 6, en Proverbios 2, del 1 al 6, que ahí está todo el conocimiento, la sabiduría, la inteligencia de Dios. Por eso dijo, hijo mío, no deje mi ley, no deje mi palabra. Bendito sea el Señor. Todos los tesoros del conocimiento están en Cristo, en su palabra, y los encontramos por medio del Espíritu Santo. Ahora veamos en 2 de Timoteo 2:7. 2 de Timoteo 2:7. Aquí nos manda a considerar. Dice, considera lo que digo. Lo que el Señor nos está diciendo aquí. Y el Señor te dé entendimiento en todo. Cuando consideramos lo que nos dice la palabra de Dios, Dios nos da entendimiento en todo, porque estamos valorando lo que nos está enseñando el Señor. Bendito sea el Señor. Ahora veamos en 1 de Pedro 1:13. 1 de Pedro 1:13. Aquí nos manda a amarrarnos los pantalones. Y a las mujeres la falda. 1 de Pedro 1:13. Y dice así, por lo tanto, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Aquí. Si el Señor nos está dando un entendimiento, su entendimiento ahora, pues ahora tenemos que fajarnos y amarrarnos y no dejarlo que se nos vaya ese entendimiento. Y creer. Entendimiento. Sed sobrios, dice. Sobrios, templados, maduros, no fluctuantes. Y esperad por completo en la gracia, en el regalo, en la solución que se os traerá cuando Jesucristo se ha manifestado próximamente en su venida. Cristo viene pronto, hermanos. Tenemos que estar preparados esperando su venida en santidad. Bendito sea el Señor. Ahora veamos en 2 de Pedro 3:1. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Y todo esto es para alimentar nuestro entendimiento. El entendimiento de Dios que nos está dando aquí en su palabra. Amados, esta es la segunda carta que os escribo,
y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. ¿Qué quiere decir limpio entendimiento? Que tu entendimiento sea 100% bíblico. No que haya falsas enseñanzas, falsas doctrinas. No. Limpio entendimiento es lo que la luz, bajo la luz de la palabra, bajo la dirección del Espíritu Santo, estamos aprendiendo. Y hoy nos ha hablado el Señor acerca del entendimiento. ¿Sí? La palabra de Dios, amados hermanos, limpia nuestro entendimiento humano para alcanzar el conocimiento y entendimiento divino. Qué lindo. Limpia lo humano y pone lo divino. Preparándonos, porque el Señor nos dijo, limpia. El hombre viejo no puede estar. Ahora, primera de Juan 5:20. Primera de Juan 5:20. Bendito sea el Señor. Y dice así. Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios, Jesucristo, ha venido, ya vino, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Que vemos aquí, amados, que en Cristo tenemos todo el entendimiento necesario para hacer la voluntad de Dios y mantenernos en su verdad. Entonces, parte de esa verdad, aquí hay una orden maravillosa con la que vamos a terminar en Santiago 1:22. Santiago 1:22. Un consejo. Y mandamiento a la vez. Santiago 1:22 lo dice así: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Toda la palabra que el Señor nos da, toda enseñanza bíblica, amados hermanos, tenemos que ser hacedores, practicantes, vivir la palabra, porque no podemos ser solamente oidores y habladores, engañándonos a nosotros mismos. Lo dice aquí. Entonces tenemos que tener ese cuidado, hermano. Por eso tenemos que decirle al Señor: Señor, ayúdame a entender tu palabra, para poder obedecerla y poder ser hacedor de ella, no solamente oidor. Amén. Y hablador, sino un hacedor. Amén. Vamos a ponernos de pie. Creer lo que Dios dice. Exacto. Creer y obedecer lo que Dios dice. Padre, te adoramos, Señor. Gracias. Te bendecimos, Padre amado, porque tú nos amas de verdad, Señor. Oh, Padre, cada palabra escrita en la Biblia, Señor, es con amor para con nosotros, tus hijos, Señor. Tú quieres que nadie se pierda, que no nos perdamos a nadie. Amén. Y que tengamos ese entendimiento divino de que tú eres el Dios todopoderoso, el único Dios verdadero, el soberano Dios, el creador de los cielos y la tierra, el dueño de todo el universo. Tú eres nuestro Padre. A ti honramos, ante ti nos postramos, Señor. Gracias, sí, Y ante ti entregamos nuestra vida, Señor, porque es tuya. Tú la compraste, Amén, Señor. sí, Señor. Es tuya. Gracias. Nos disponemos a obedecerte, Señor. Ayúdanos, Padre. Gracias, Te rogamos, Señor. te suplicamos que nos enseñes, que nos ayudes, Amén, Espíritu sí, Santo, Señor. a poder entender, a recibir este entendimiento divino para que quede archivado en nuestro corazón. Amén, Señor. Ayúdanos a vivir tu palabra, Señor. Amén, sí, Señor. Ayúdanos a ser hacedores de ella, Señor. Amén. Y no estar afanados por nada, Amén. sino sí, confiar en ti, Señor. Señor. Amén. Gracias, Padre. Recibimos tu palabra Amén. Sí, y la Señor. guardamos en el Gracias. corazón. Gracias, Padre, gracias Señor. por mis hermanos, que hemos sido edificados, consolados y exhortados por tu palabra bendita. Ahora vamos a salir de este lugar, pero jamás de tu presencia, porque tú vives en cada corazón. Gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Y el pueblo de Dios dice amén. Amén. Saludes a los unos a los otros.